¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta serie de webinars que organizamos dentro de TVSEC. Y en este caso tenemos el tema de cómo minimizar los riesgos informáticos y mantener la continuidad de tu negocio. Un vistazo a la evaluación del riesgo. Y para esto, bueno, tenemos de nueva cuenta un invitado de lujo, en este caso con Humberto Padilla, al que vuelvo a agradecer por su entusiasta participación que va a tener dentro de este webinar. Y aprovecho para presentar a Humberto, hacer una breve semblanza de él. Humberto es director de tecnología para Grupo Lacomer y ha trabajado en tecnologías de información en la industria de retail por más de 25 años. Tiene una maestría en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y actualmente cursa la maestría en ciencias con especialidad en seguridad de la información en la Universidad de Carnegie Mellon. Humberto tiene estudios de graduado en la Universidad de Comillas en Madrid y en Kellogg School Management de la Universidad de Northwestern. También ha obtenido diplomados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en Derecho de las Tecnologías de Información, Gobierno de TI y Ciberseguridad. Humberto tiene certificaciones vigentes como Project Management Professionals emitidas por el Project Management Institute, el PMI, y como Certified Information Security Manager, emitida por el Information System Audit and Control Association, que es el ISACA, además de haber obtenido certificaciones en COVID 2019, PCI e ITIL. Y como les dije, fue una breve semblanza porque, bueno, la experiencia de Humberto es muy vasta y sin más preámbulo, Humberto, otra vez, como te decía, muchas gracias y adelante. Bueno, pues ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues quiero poner mi timer para no pasarme, pero quiero empezar por agradecerle a Fernando y a Emiliano Thompson, a todo el equipo de TVSEC, pues por la invitación y por supuesto a todos los presentes por tomarse pues estos minutos para estar conmigo y platicar de lo que nos interesa en términos de tecnología de información y de seguridad y de cómo hacer más resistentes nuestras empresas. Cuando Fernando me propuso hacer el webinar y me dijo, habla de lo que tú quieras, pues creo que fue lo más difícil que me pudo decir. Y empecé a pensar en el tema y la verdad es que decidí hablar sobre lo que me preocupa hoy, sobre lo que estamos pensando en nuestra empresa, donde trabajo en Lacomer todos los días y estamos esforzándonos, que es cómo hacemos a nuestros sistemas más resilientes. Cómo podemos hacer que nuestras aplicaciones, que nuestros sistemas en nuestras organizaciones sean más resistentes a enfrentar crisis y situaciones inesperadas, ¿no? Esa construcción. Entonces decidí hablar en el webinar pues de ese tema, ¿no? De dar un vistazo, y realmente es solo un vistazo muy general, al proceso formal de lo que se conoce como evaluación de riesgos en sistemas, porque hay otro tema que es Enterprise Risk Management, que es digamos, una visión de los riesgos de las empresas, pero de forma holística, de todo tipo de riesgos. Pero en este caso vamos a hablar de este proceso de evaluación de riesgos, pero en lo que a sistemas, a tecnología se refiere en las organizaciones. Y bueno, pues aquí empezamos. El primer tema es pues establecer un poco por qué necesitamos este concepto de evaluación de riesgos. Y la verdad, la razón es un tema de priorización. Es que cómo justificamos, cómo soportamos y decidimos en dónde poner, la verdad, nuestros recursos, que siempre serán finitos, en qué parte de nuestro ambiente, en qué parte de nuestra organización, de nuestros sistemas, le damos más importancia y por dónde empezamos. Es un tema, digamos, de administración general, que es cómo priorizamos, ¿no? Normalmente, y estoy seguro que muchos de los que están, los asistentes lo saben, conforme las áreas de sistemas vamos madurando, pues nos empezamos a preocupar por implementar estos marcos de controles de seguridad muy conocidos en la industria, como lo puede ser NIST en su serie 800, PCI o ISO 27000, entre algunos de los pues muy conocidos marcos, pero el problema de eso es que queremos empezar y a veces pasa, a implementar estos marcos pues con todos los controles que implementan. Por ejemplo, NIST 800 solamente tiene 1980 controles definidos, ¿no? Entonces ya en sí mismo estos marcos de control son
de un contenido enorme. Y si los queremos empezar a implementar todos al mismo tiempo con ese entusiasmo que nos caracteriza, pues en realidad nos enfrentamos a proyectos muy complejos, ¿no? Y que luego no tienen este impacto que quisiéramos que tuvieran las organizaciones. Entonces, realmente, una metodología de evaluación de riesgo lo que nos debe ayudar es a priorizar, a decir cuál parte de nuestra organización es la que deberíamos de primero poner controles, ¿no? Y cuáles serían esos controles derivados de ese análisis de riesgo. Entonces, bueno, pues un poco lo que propongo en este webinar es que en vez de empezar pues de forma muy entusiasmada a implementar todos los controles de ISO 27000, por ejemplo, pues primero hagamos este proceso de evaluación de riesgo, aunque en la realidad pues un poco lo vamos haciendo al mismo tiempo, ¿no? Lo sabemos que pues las realidades se imponen, y bueno, pues empezar este tipo de procesos siempre lleva un tiempo, y en realidad vamos poniendo pues, los controles más obvios y más de sentido común, pero la verdad es que ayudaría mucho contar con un proceso más formal, más estructurado de por dónde empezar, ¿no? Y bueno, pues hablando de seguridad, me parece que un concepto que muy conocido, pero que quise tocar, aunque es muy conocido en la industria, pues es la famosa triada de seguridad, ¿no? La triada de seguridad es un concepto que nos ayuda a definir seguridad como tal, ¿no? El origen de la triada de seguridad pues se remonta a los primeros documentos publicados por NIST en 1970, cuando empezamos a definir cuáles serían los requerimientos necesarios para la seguridad de un sistema de cómputo. Pero la verdad es que estos conceptos han sido tan exitosos que se han mantenido en el tiempo, y la verdad hoy son el eje y el centro de los procesos de análisis de seguridad prácticamente de todas las empresas. Y definen seguridad en términos de confidencialidad, de integridad, y el más difícil de colocar y de lograr, de disponibilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué el concepto de disponibilidad de seguridad es el más difícil de los tres? Porque confidencialidad y integridad son binarios, se logran o no se logran, ¿no? Podemos modificar un registro, una base de datos, o no modificar un registro en la base de datos, que sería la definición de confidencialidad, de integridad, perdón. Podemos, un usuario puede entrar a una opción de un menú de PeopleSoft, por ejemplo, o puede no entrar, que sería la definición de confidencialidad, pero un sistema puede estar más o menos disponible, ¿no? Todos los que han trabajado en sistemas sabemos que cuando un problema de velocidad, por ejemplo, pues a veces hace que el sistema, aunque esté medio disponible, pues en algunos momentos o para algunos usuarios, en realidad no lo esté tanto, o por ejemplo, una cobertura de Wi-Fi en una bodega, en unas oficinas, pues en los lugares tendrá mejor cobertura que en otros, y sigue siendo un poco lo mismo, realmente no es tan disponible. Entonces eso hace el componente de disponibilidad bastante más complejo que los componentes de integridad y confidencialidad. Y además que para los profesionales de seguridad informática implica abrir mucho más el alcance de los sistemas que podrían estar bajo el paraguas de seguridad, porque a veces tenemos como muy claro cuáles son nuestros sistemas donde tenemos esta información muy confidencial, o que tiene que ser muy bien cuidada la base de datos de clientes o nuestras ventas o en nuestra nómina, pero pues casi todos los sistemas tienen algún requerimiento de disponibilidad, menos o más. Entonces eso abre el paraguas y hace un reto mayor a los profesionales de seguridad. Y el tercer concepto que se relaciona con la teoría de seguridad, muy interesante, es con estas tres preguntas que tengo ahí, que es: ¿qué necesidades de integridad tiene un activo de información? ¿Qué tan confidencial es esta información? ¿Y cuáles son sus necesidades de disponibilidad? Podemos prácticamente definir los requerimientos de seguridad para cualquier activo de cómputo. Si nos hacemos esas tres preguntas, podemos llegar a decir: estos son los requerimientos de seguridad para este activo de cómputo en particular. Y a partir de ahí, pues decimos: oye, esos requerimientos de seguridad normalmente nos llevan a la decisión de los controles a aplicar. Y ese es otro concepto clave, ¿no? ¿Qué exactamente es un control? ¿No? Pues, poco como lo dice ahí, las palabras son claves. Los controles son medidas cualquiera que guíen o regulen las actividades o operaciones de una máquina, de una persona, de un sistema. Se fijan, es guían o regulan, ¿no?
Y la vocación de los controles y la misión de los controles deben ser incrementar la resiliencia de los activos. Debe ser permitirle a los sistemas o a los activos de cómputo operar y resistir condiciones de incertidumbre. Eso es la idea de los controles. Ahí deben de operar los controles. Y el objetivo final, y por eso las auditorías van y revisan los controles, el objetivo final es que los controles deben ayudar a las empresas a cumplir mejor sus objetivos de negocio, aun cuando enfrenten circunstancias de incertidumbre o circunstancias, digamos, adversas de operación, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de controles es muy amplia. Solamente, y aquí hay unos números que están un poquito diferentes, pero CIS, que por ejemplo es el Center for Internet Security, que publica y es uno de los más modernos marcos de seguridad, digo, de controles, sí solo tiene 153 controles específicos. Y no hablemos de NIST, como ya lo platicaba, NIST en la serie 800 tiene 1189 controles diferentes. O sea, aún cuando definitivamente los controles asisten al día a día y a conseguir nuestros objetivos de negocio y que nuestras empresas logren sus objetivos, decidir qué control implementar es en sí un reto. Aun cuando, por ejemplo, CIS, que a mí es de los marcos que más me gustan porque sí se introduce digamos, y un poco en su modernidad, pues la esencia de que no todas las empresas son iguales. O sea, hay empresas medianas, chicas, grandes y muy grandes. Y las necesidades de una empresa mediana no necesariamente son las mismas de una empresa muy grande. Entonces, sí te dice, mira, si tú eres una empresa mediana, medianita, esto es lo que deberías preocuparte en seguridad. Pero si eres una corporativa mundial con operaciones en muchos países, esto es lo que deberías preocuparte en seguridad. Sin embargo, siguen siendo, o sea, 153 controles, digamos que los implementamos todos, a implementarlos en todo nuestro ambiente de cómputo, pues sigue siendo un reto, aun cuando tengamos esas ayudas, ¿no? Y aquí ya entramos un poquito al concepto principal del webinar, que es los marcos de evaluación de riesgo. Y vamos a utilizar estas cositas que platicamos ahorita de qué es un control, por qué priorizamos y cómo manejamos los requerimientos de seguridad de los activos de cómputo. Los vamos a utilizar ahora cuando profundicemos en el marco de evaluación de riesgos. Este marco es una visión a 10,000 metros de altura el marco que publica el Software Engineering Institute de la Universidad de Carnegie Mellon. El Software Engineering Institute es un instituto de investigación fondeado por el gobierno de los Estados Unidos y que está, digamos, adherido a la Universidad de Carnegie Mellon y se dedica a hacer todo tipo de investigaciones sobre cómputo y ciencias y sistemas y ciencias de cómputo. Y una de las principales que publica es este marco que se llama OCTAV, ¿no? OCTAV tiene dos grandes características que a mí en lo personal me gustan mucho, ¿no? Uno es gratis, entonces tú puedes entrar directamente al sitio del Software Engineering Institute y descargar sin más toda la documentación en este caso están viendo el mapa de Octava Allegro, que Octava Allegro es uno de los dos escenarios de evaluación de riesgos que tiene el SI y el otro se llama Octave Forte. La diferencia básicamente es el alcance. Octave Forte es un proceso más robusto, pero también más complejo. Y Octave Allegro es un proceso, digamos, muy práctico, ¿no? Entonces, Octave Allegro, y la otra cosa muy importante que tiene este marco es que está hecho por personas de sistemas. Está hecho por personas de sistemas, habla el lenguaje de sistemas y está orientado a los problemas que enfrentamos en los sistemas, en la tecnología de información todos los días. Y eso ya es un gran avance porque nos habla directo y yo pienso que es muy fácil entender su lenguaje. Y bueno, pues como lo ven, tiene 4 grandes bloques hacia muy alto nivel. Y el primer bloque de esos 4 es establecer los motivadores, los drivers con respecto al riesgo para una empresa. ¿Vale? Este siempre es el proceso más difícil, porque en ese se define digamos, los objetivos de la empresa. Uno de los principales es definición del apetito de riesgo de una empresa, que ya desde el concepto es algo, pues no tanto de sistemas, ¿va? Es algo un poco diferente. Y este apetito de riesgo lo que establece es qué tan arriesgado, qué tan
qué tanta tolerancia tiene una empresa a riesgos de diferentes aspectos, ¿no? Y esa tolerancia no significa que la empresa esté dispuesta a perder un dinero y esa sea la tolerancia, porque pues ninguna empresa quiere perder ningún dinero en proceso de riesgos. Pero lo que sí coloca es un balance, ¿no? Nosotros, las empresas, pues tenemos que ser ágiles y tenemos que ser orientadas a clientes, pero también tenemos que ser seguras. Y entonces es un balance. Oye, ¿qué tan ágiles? Con control. ¿O qué tan orientadas a facilidad de uso? Con control. Eso es básicamente el apetito de riesgo. ¿Qué tanto se desbalancea esa balanza del riesgo? Nos permite también en ese primer paso definir el alcance del esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que Octava Allegro puede ser utilizado para toda la organización, pero la verdad a mí me parece mucho más práctico utilizarlo para cierta parte, una unidad de negocio, un proceso un sistema o un problema en específico que queramos analizar con esta metodología, ¿no? Entonces, la definición del alcance en el principio, pues ya te coloca en un lugar, te acota el esfuerzo. Y también definimos ahí mismo las métricas de riesgo. ¿Qué significa eso? Las métricas de riesgo, pues cuando más adelante decimos que es un riesgo alto, bajo o medio, pues ¿eso qué implica? Entonces, aquí en esa parte inicial definimos de una forma lo más cuantitativa posible, con los mayores fundamentos numéricos, estos valores que luego se convierten en valores cualitativos de alto, medio y bajo. Bueno, lo hacemos aquí al inicio del proceso y nos va a ayudar para todo el proceso. Y después ya empieza un proceso un poquito más intuitivo, ¿no? Algo que ya hacemos más normal, que es esta identificación y perfilación de los activos de cómputo, ¿no? De todos los activos de cómputo. Y aquí ya hablamos un poco el lenguaje que nosotros conocemos, ¿no? Ahí empezamos por definir cuáles serían, dado ese alcance que ya definimos y dado esas métricas de riesgo, cuáles serían nuestros activos críticos, por ejemplo, para un servicio en particular que estamos analizando, pues cuáles son realmente los activos que componen ese servicio, que son críticos, cuáles, y regresamos un poco al proceso que platicamos al inicio, cuáles son esos requerimientos de seguridad de esos activos de cómputo en términos de confidencialidad, de integridad y de seguridad. Y luego aquí el SI introduce un concepto, la verdad, muy de Octave, que son los contenedores. Cuando hablamos de un activo de información, como una base de datos, como una aplicación, pues esos activos de información tienen un lugar donde viven físicamente, donde residen. Ese lugar donde residen, Allegro le llama contenedor. Y es muy importante porque ahí, en ese lugar físico, es donde se implementan los controles. Una base de datos, pues, la protejo donde vive, en el servidor, en el manejador de la base de datos, y la protejo con listas de acceso, con procesos de recuperación, y además ahí es donde se presentan las amenazas. Entonces el contenedor es un concepto muy de Allegro, la verdad, muy ganador, y que nos habla mucho de lo que vivimos nosotros todos los días en sistemas. Y ya que tienes eso definido, pasas al proceso de identificación de amenazas. En ese proceso, la verdad, Allegro lo hace muy bien, lo hace muy práctico. Empiezas por las áreas que más te preocupan y te apoyas mucho en cosas que ya están inventadas, ¿no? Tanto NIST como COVID en particular tienen, y ahorita creo que adelante traigo un ejemplo, tienen listas de amenazas y las puedes utilizar. Y al final, pues ya llegas a lo que es la identificación y análisis de los riesgos. Y aquí es donde, hasta aquí, es donde implementa los controles. Cuando ya vas a hablar de los planes de mitigación de los riesgos. Pues si se fijan un poco el concepto del proceso, es un proceso que prioriza y focaliza. Prioriza y focaliza. Y entonces va bajando y va bajando hasta que llegas a un lugar que este es mi activo crítico con el riesgo que tengo que atender y entonces sí, ¿qué controles, dado los requerimientos de seguridad, qué controles le voy a poner? Y les digo, es un proceso que va priorizando y enfocando y nos va ayudando a no perdernos en todo el alcance. Y bueno, un proceso de evaluación de riesgo, pues definitivamente tenemos que tocar qué es riesgo, ¿no? Entonces, esta lámina se conoce como la ecuación de riesgo. Y a mí me gusta mucho porque de un solo vistazo ves todos los componentes del concepto de riesgo.
Y riesgo lo podemos entender como la posibilidad de sufrir daño o pérdida. Cuando se presenta un evento, un incidente o una ocurrencia que provoca un resultado no deseado, un impacto o una consecuencia negativa. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Y aquí tienes dos palabras clave. Una es la posibilidad, significa que no es certero, o sea, no sabemos, hay una incertidumbre que se presente o no se presente, y la pérdida, lo mismo. Tampoco está muy claro de qué tamaño es la pérdida, ¿no? Y eso es parte de lo que se define en el riesgo, cuando ya se hace el proceso de análisis de riesgo. Y aquí, en los dos componentes de la ecuación de riesgo, tienes la condición de un lado y la consecuencia del otro lado. Y esta condición tiene unos objetos que la definen. El objeto, digamos, la amenaza, que tiene sus propias características. Todas las amenazas se pueden definir por los actores, voluntarios o involuntarios, porque una amenaza es un empleado mal capacitado, aunque sea involuntario, pues es una amenaza. Los motivos que a un actor lo llevan a, digamos, a ejercer esa amenaza, y los medios y oportunidades por los cuales la ejercen, ¿no? Tienen las debilidades potencian las amenazas, y las debilidades son las vulnerabilidades. Ahora, hablamos mucho de vulnerabilidades. En realidad, vulnerabilidades es una debilidad. Una debilidad es que se introducen todos los sistemas, todos los procesos que los seres humanos desarrollan, tienen debilidades en su diseño, en su configuración o en su implementación. Pueden ser grandes o pequeñas, y esas debilidades potencian las amenazas, ¿no? Y juntos y generan esos resultados no deseados. Esos resultados deseados aquí es un poco la parte de lo que podría pasar. Un sistema, digamos, qué puede pasar si este sistema en particular falla, cuáles serían las consecuencias para la empresa. Ya el impacto ya es la consecuencia en términos monetarios o en términos de la métrica que a la empresa, digamos, valora y le duele. Entonces, a mí me gusta mucho esta gráfica porque rápidamente define y le da alcance a todo el concepto de riesgos. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de usar un marco de evaluación de riesgo formal como lo es Octave? Y aquí yo les pongo 3 concretamente beneficios que obtienes de usar un marco formal. Octave Allegro, cualquier marco formal, no puede ser COSO, por ejemplo. COSO también tiene un marco formal bastante estructurado. Uno es el perfilamiento de los activos de información. Allegro tiene un proceso concreto que te ayuda a perfilar, a identificar tus activos de información, tus activos de cómputo que contienen los procesos de información. Te ayuda a detallarlo de forma que no sea ni demasiado mucho, ni demasiado poco, que sea justo lo que necesitas. Y te va llevando de la mano, de nuevo, de las preguntas de la triada de seguridad, de los requerimientos de seguridad. Cada activo de cómputo tú le vas acomodando, le vas colocando estas preguntas de la triada de seguridad, el requerimiento de seguridad. Luego, Octave Allegro también tiene un proceso de desarrollo iterativo de identificación de amenazas, que te permite empezar de forma muy práctica desde enumerar, ya que tenemos el alcance de nuestro sistema, ya que identificamos nuestros activos, cuáles son las cosas, y así le llama, las áreas de preocupación, cuáles son las áreas de preocupación que tenemos ahora mismo como empresa para esos activos. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué puede pasar? Entonces, un poco uno lo va detallando, y ese proceso va iterando hasta que llegas a una declaración concreta del área de preocupación y del daño que puede llegar a causarse de forma cuantitativa, medible para esa amenaza. Entonces, es un proceso que va avanzando, y la verdad, no te das cuenta y lo vas profundizando. Muy práctico. Y luego, finalmente, Allegro hace un uso pues muy práctico de las herramientas que ya conocemos de la industria de análisis de riesgo. O sea, ya hay muchas herramientas que están probadas, que hay mucha práctica desarrollada alrededor de ellas, y que pues no las reinventa Allegro, sino que las integra en su proceso, en los pasos que vas dando, pues va integrando esas herramientas. Por ejemplo, les traje aquí un ejemplito de cómo se ve una declaración de impacto, el proceso de análisis de amenazas. Se fijan, aquí ya hay
una declaración concreta del área de preocupación. En este caso, es un ejemplo totalmente hipotético de algo que nunca se ha visto, pero bueno, por eso lo puse, que es un administrador de sistemas, abuse de sus privilegios de administración y extraiga información de una empresa multinacional. Ese sería el área de preocupación para una empresa en particular, para un análisis de riesgo en particular. Y la declaración de impacto que se generó después de hacer el análisis es, oye, uno de los riesgos que existen y el impacto que tendríamos es que los registros médicos, dado esa amenaza, los registros médicos de esos empleados sean exfiltrados y de resultado de esa exfiltración se produzca una demanda para la organización y de acuerdo a las leyes establecidas en el país donde opera esa empresa, la multa fuera de $50,000, ¿no? Y se establece también concretamente cuál es el requerimiento de seguridad que sea roto o que se rompería si esa amenaza se viera cumplida, ¿no? Que es el requerimiento de seguridad de confidencialidad para esa información. Entonces, se fijan, pues la verdad que la declaración queda súper práctica y ni muy complicada, ¿no? Y luego un poco con lo que les hablaba de los diferentes herramientas que podemos usar ya también en Allegro, aunque no son de Allegro, ¿no? Que son el proceso de análisis de riesgo. Les voy a presentar dos así muy rápido. Una es una herramienta muy conocida que es el Failure Mode and Effect Analysis, que es una herramienta que permite ir descomponiendo los pasos o procesos de, digamos, los pasos o componentes de un proceso, de un sistema, en sus diferentes objetos y para cada uno de esos componentes o para cada uno de esos pasos, irnos preguntando qué puede fallar, qué puede salir mal para este paso y cuáles serían sus consecuencias. Por ejemplo, en este caso, yo les puse el ejemplo de un CRM. El CRM sería ese componente del sistema que estuviéramos analizando, ¿no? La potencial modo de falla, o failure mode en este caso, el nombre lo dice, sería la pérdida de datos. El efecto, o el failure effect, sería una afectación a la operación. Si pudiéramos esos datos, en este caso para el CRM, se podría afectar la operación de esta empresa hipotética. Y luego tienes 3 calificadores, o 4, que sería la severidad. ¿Qué tan severo es el efecto para el cliente? Y ahí te regresas a lo que dijimos al principio de cuáles son tus métricas de riesgo. Tú ya definiste alta, media, baja, pues aquí le ponemos alta, porque el requerimiento de seguridad y porque el activo es crítico. ¿Cuál es la causa? Y aquí puede haber un registro por cada una de las diferentes causas que pueden generar este problema y después un registro por cada uno de los diferentes componentes del proceso. En este caso, el análisis dice que es un problema que se puede dar por una falla de hardware. La frecuencia pues es baja. ¿Y por qué es baja? Porque prácticamente todos los sistemas tienen algún control ya establecido. En este caso, el control que se documenta, el control ya existe. Dices, oye, pues este sistema tiene alta disponibilidad y tiene backups, digamos, en hot, en línea. Entonces, pues la frecuencia se presenta que es baja. Y el proceso de detección es qué tan probable es que nos demos cuenta que falló o que está fallando este componente en particular. Entonces aquí decimos, por los mismos controles que ya se tienen, pues la probabilidad de detección es alta. Y luego su valor se multiplica. Entonces existe una tabla y dijiste, pues de 5 al 1, el 5 es digamos, la severidad más alta, el 1 es la más baja. En frecuencia, lo mismo, la 5 es alta, la 1 es baja. En detección es un poco al revés, 5 es difícil de detectar, 1 es muy fácil de detectar por los controles que ya están establecidos. Entonces ahí lo multiplicas, ¿no? Y te sale un valor. Ya es un valor cuantitativo y pues ahí el más fácil es decir, pues el que valga 5 por 5 por 5, o sea, 125, pues por ahí hay que empezar. Tal vez por este que es 20, pues tal vez no sería el primero que hay que atender. Aunque la misma herramienta te dice, oye, pues te ayuda a ir colocando estas posibles acciones recomendadas, ¿no? Esta es una herramienta, la verdad, que está muy usada, muy popular, mucha gente la conoce. Y la otra herramienta que les quiero presentar es que hoy está muy de moda, ha crecido muchísimo, que se llama Bowtie Analysis. Y Bowtie Analysis se usa para muchas cosas, ¿no? Para casi todos los análisis estructurales de un problema se puede usar Bowtie Analysis. Y pues he escrito libros de Bowtie Analysis, ¿no? La verdad es que solamente les voy a dar una embarradita rápida, pero es para que sepan que esta herramienta existe y que se puede utilizar para los procesos de análisis de riesgo, en realidad para cualquier problema, ¿no?
Y se llama bow tie porque es la corbata de moño, ¿no? Tiene estos dos extremos. Y de un lado presentamos y vamos colocando y vamos documentando cuáles podrían ser los disparadores de un riesgo en particular y luego los indicadores de que ese riesgo se está presentando, que son los Key Risk Indicators. Y el lado derecho son las consecuencias de que ese riesgo se presente. Y acá del lado derecho de la lámina lo que ven es ya un ejemplo, ¿no? Que es que si una organización sufre una interrupción significativa en su logística, su misión se va a ver comprometida, ¿no? Y entonces tienes estos posibles disparadores de este riesgo que podría ser, por ejemplo, la caída del sistema de ERP y un indicador de que eso puede suceder, un indicador temprano de que ese riesgo se puede presentar, pues es la frecuencia de actualizaciones y parches, ¿no? Es más probable que tengas un problema en la caída si tienes continuas actualizaciones. Ya es otra cosa por qué, pero eso es un indicador. Y las consecuencias, pues pueden ser costos, pueden ser pérdidas de mercancía, pueden ser daños reputacionales o pérdida de información. La verdad es que Data Analysis es una herramienta que últimamente yo la he visto en muchos análisis y la puedes llevar al nivel de sofisticación que uno quiera. Y bueno, hacemos un poco un zoom out otra vez, hacia atrás. Retomar cómo es el proceso de evaluación de riesgos. Y como ya lo dijimos un poco es, identifica tus activos, identificas lo que te preocupa de los activos y después identifica las amenazas posibles a esos activos. Con eso vas, identifica los riesgos y al final, pues ya con esos riesgos identificados y con los requerimientos definidos de seguridad, pues vas a implementar los controles adecuados. Y hay muchas formas de categorizar controles, ¿no? La verdad es que hay varias, algunos pueden ser organizacionales, tecnológicos, de proceso, y hay algunos, por ejemplo, Octave los maneja en tres categorías que son controles de prevención, controles que previenen el riesgo, por ejemplo, una lista de accesos para que una persona no pueda accesar un sistema, pues sería un control de prevención, para que el riesgo no se presente. Controles de detección que se nos ayudan pues a darnos cuenta que algo malo está sucediendo en nuestro ambiente, y controles de corrección, que bueno, pues ya nos pasó, cómo nos corregimos, cómo nos zafamos, cómo rompemos en ese momento la amenaza que nos está atacando, ¿no? Entonces, una visión otra vez global. Y luego aquí les traigo un poquito de algunos ejemplos concretos, ¿no? Que es cómo esto se va cristalizando. Y bueno, un poco la verdad es que a veces vale la pena buscar un poco y encontrar cosas que ya se han hecho en vez de hacerlas desde cero e inventar la rueda cada vez. Entonces, por ejemplo, COVID y NIST tienen escenarios predefinidos muy complicados, muy completos sobre amenazas y controles que pues uno puede usar. Por ejemplo, aquí les traigo lo que tiene, este caso es COVID. COVID tiene una lista de amenazas de todo tipo, creo que son más de 100 amenazas que le pueden pasar a una organización. Entonces, pues tú buscas las amenazas de acuerdo al alcance que tienes, al activo que estás analizando y tus áreas de preocupación y busca las amenazas que te van mejor o que digamos que acomodan mejor a tu circunstancia. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo elegí esta para señalarlas, que son staff operations, ¿no? Que son errores humanos o maliciosos, o sea, intentos con mala intención. ¿Y por qué tienes amenazas? Por ejemplo, la que acabamos de ver, abusos en los privilegios de acceso de las personas de sistemas. Daños que pueden realizar a los equipos las personas de sistemas, en este caso, por ejemplo, por accidentales. Sabotaje a los data centers. Y aquí hay una lista de 10 amenazas de este tipo. Tú ya las puedes usar. Entonces, un poco aquí el mensaje es, aprovechemos estos marcos que tienen tanta fortaleza y tan desarrollados y tan revisados por muchos profesionales de industria y que te van a ayudar sin duda, ¿no? Y bueno, pues finalmente llegamos a los controles, a los mentados controles. ¿Qué es el paso final? Ya definimos cuál es nuestro activo, ya definimos nuestro criterio de riesgos, ya nos definimos nuestras áreas de preocupación, las amenazas que pueden, digamos, afectar a nuestros activos.
Y entonces ya podemos acotar mejor qué activo le corresponde, ¿no? Y entonces aquí les traje un ejemplo de cómo, que a mí me parece de los marcos de seguridad, de riesgo, me parece uno de los mejores porque para esta parte, porque muchos marcos te dicen qué hay que hacer y pocos marcos te dicen cómo hacerlo. Exactamente, ¿no? Entonces NIST en su serie 853, que es la que atiende toda la parte de riesgos, en la publicación que se llama Security and Privacy Control for Information Systems and Organizations, presenta así los controles. Si se fijan, es un detalle preciso del control, desde cómo se llama, una discusión de cómo implementarlo, un planteamiento de decir, bueno, este es el control básico y este sería el control avanzado, cómo lo puedes mejorar, una relación con otros controles de esa misma segmento o de otros segmentos del mismo NIST para que tú decidas si te conviene utilizar controles asociados y alguna información adicional. Entonces, la verdad es que en términos de cómo entender un control, pues NIST ahí sí muy bien. Y luego tenemos, ya este es el proceso concreto final, que dice, y les traje un ejemplo de cómo se vería, ¿no? ¿Cómo acaba un proceso de análisis de un riesgo? Entonces aquí pongo un escenario, los nombres están cambiados para proteger a los inocentes, o sea, es una situación totalmente hipotética, pero está basada en un análisis real. Entonces aquí el escenario de riesgo era la incapacidad de procesar reservaciones en cualquier estación de un call center hipotético que afectara de manera simultánea a todo el proceso de colocación de órdenes en firme, ¿no? Este es el escenario de riesgo de alto nivel. Y luego hay una serie de circunstancias, digamos, eventos que podrían hacer que ese escenario se hiciera realidad. Uno de esos escenarios es la introducción de código malicioso en el sistema de reservaciones por parte de un empleado inconforme. O sea, así salió ese análisis que se hizo. Salió ahí, oye, pues este desarrollo se hace en casa y pues existe la preocupación de que un empleado, por alguna situación, que es el famoso motivación, introduzca un problema, un bug o un error intencional en un código y se vaya hasta la producción. El nivel de riesgo es alto porque el impacto prácticamente nos para el servicio. El requerimiento de seguridad, y puede haber varios requerimientos de seguridad. Y regresamos a las preguntas de la triada de seguridad, ¿no? El requerimiento de seguridad para este activo, en concreto de en disponibilidad, es que el sistema de reservaciones debería estar disponible 7x24. Y aquí están los posibles controles. Los supervisores de los equipos de desarrollo deberían generar la evidencia de la correcta y completa ejecución de pruebas de seguridad. Y no solo eso, sino también deberían de ser capaces de demostrar que se remediaron los problemas que se encontraron. Y otro control que se pone aquí como posible, pues es que se requiera una persona independiente del equipo de desarrollo para que realice su análisis de seguridad. Esos son los dos controles que en este análisis salieron concretos. Y luego, si se fijan, hay tres columnas con tres diferentes marcos de controles de seguridad en la industria, ¿no? Una es ISO, otra es NIST y otra es CIS. ¿Y por qué se hace así? Porque aunque muchos de estos controles en esos marcos son similares y a veces son iguales, también es verdad que muchos controles se complementan. O sea, el enfoque que le da NIST, que le da ISO, es un poco diferente. Y entonces, la verdad que ayuda a ver los controles de los tres marcos y entonces decidir cuáles son los más adecuados. Y la verdad no es nada difícil porque tú te concentras en uno, por ejemplo en ISO, después, de acuerdo a esos controles que has decidido, pues te vas a ISO y por ejemplo en ISO, que sería ISO 27002, esta es la versión 2013, cuando se hizo este análisis, y ahí hay los controles del segmento de la familia 14, que es seguridad en el proceso de desarrollo y soporte, en el bloque 2. Y aquí se están proponiendo al menos dos controles. Uno es control sobre el desarrollo de procesos outsourceados. No te dice exactamente cómo hacerlo, pero te dice, si vas a tener desarrollo outsourceado, ¿cómo lo vas a controlar? Tienes que escribirlo para que lo puedas controlar. Y luego tienes el A1428, que habla de la realización de pruebas de seguridad como parte del proceso general de pruebas de cualquier desarrollo.
Cuando tú ves ISO y ves esos dos controles, pues fácilmente, porque tanto ISO como NIST como SIS publican su relación de controles, de sus controles contra estos dos marcos. Entonces tú agarras ISO y ISO te dice, mira, mis controles así se mapean contra NIST. Tú ves NIST y buscas los controles y hay un marco, una matriz que dice, así se mapean mis controles contra SIS. Entonces ya depende, pues si por ejemplo nosotros en la Comer que usamos más SIS, pues nuestra guía es SIS, pero nos permite ir y validar, oye, ¿cómo se ven los controles que se mapean desde SIS hacia esos otros dos marcos? Les doy un ejemplo interesante. Por ejemplo, cuando tú ves los controles de NIST en la serie 800, de la familia de adquisiciones de servicios y sistemas, que es el ASA, si tú cuando ves esos controles que están aquí que mapean al 1427, 1428, pues son un poco diferentes. Por ejemplo, ahí el SA 11.1 te habla de pruebas, análisis de código estático. El 11.2 te habla de análisis de vulnerabilidades conocidas, a lo mejor en las librerías que estás utilizando. Te fijas un poquito más puntuales, ¿no? El 11.3 te habla de una verificación independiente de tu código, ese sí se parece mucho al de ISO. Y el 11.4 es revisiones manuales de código. Y finalmente el 11.6 o el 11.8 que está aquí es análisis dinámicos de código. Entonces aquí ya un poco es diferente porque aquí ya no te habla de, pues pon una política general de desarrollo, ¿no? Pues sí, eso está bien, pero aquí te dice un poco más concreto, deberías hacer análisis estáticos, deberías hacer análisis dinámicos, deberías tener una verificación independiente. Y luego cuando ves SIS, cuando hicimos este análisis, SIS es la versión 7, ahora ya está la versión 8 disponible, pero SIS aquí en el grupo de control 18, pues te habla más bien un poco también general, un poco al estilo de ISO. Te dice, bueno, pues que el control 18.6 te habla de asegurar que todos los desarrolladores estén entrenados, por ejemplo, en práctica de desarrollo seguro, cosa que los otros dos marcos no tocan, ¿no? Oye, pues aquí hice un control. Deberías asegurarte que todos tus desarrolladores tienen al menos cierta noción de código seguro, ¿no? Desarrollan código seguro. El 18.7 es análisis estático y dinámico de código. Ese se parece mucho al de NIST. El 18.8 es establecer un proceso para aceptar y enfrentar reportes de vulnerabilidades descubiertos en las pruebas y cómo lo resuelves. El 18.9 pues es separar los ambientes de producción y no producción. Y si se fijan, pues realmente los controles de los tres marcos se complementan un poco, ¿no? Cuando yo hablo de SIS, pues me dice, oye, separa los ambientes. Ese es un control. Deberías de ser capaz de demostrar que tienes tus ambientes de desarrollo y producción separados. Y eso te habla más de un proceso general de gobierno, ¿no? De tener una política. Y ahí seguramente la política lo podrías escribir, pero eso no es tan, digamos, tan preciso, ¿no? Y bueno, y con eso un poco termino. Para antes, para que platiquemos un poquito y hagamos algunas preguntas, algunas respuestas. La conclusión que yo hago del proceso de evaluación de riesgo es que deberíamos tener como práctica formal, normal, cotidiana, en todos nuestros procesos, un mínimo proceso de evaluación de riesgo que nos permitiera perfilar nuestros activos de cómputo, que nos permitiera realizar un análisis de amenazas, a lo mejor muy práctico, antes de llegar a los controles. Y que esos controles ya nos permitan que sean muy enfocados y que atiendan realmente a las prioridades de la empresa, de acuerdo a esas amenazas y esas prioridades que definimos, ¿no? Y finalmente, hay que utilizar herramientas que están probadas en la industria, que tienen un bagaje muy grande, o sea, un valor agregado enorme y que hay que usarlas en un proceso lógico y evolutivo que sería este marco de trabajo de Octave. Y con eso termino. ¿Qué les parece? Excelente, excelente Humberto, muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor, si las van escribiendo dentro del chat, con todo gusto. Bueno, contestamos la de que va a estar disponible, sí va a estar disponible, el, Va a estar la disponible, todos grabación. los diagramas yo los hice, o sea que todo, bueno, el de COVID, algunas cosas son públicas, pero sí va a estar disponible la presentación. Excelente, perfecto. ¿Alguien más tiene?
Ok. Ahí, Agustín, felicitaciones. ¿Y cómo está preguntando Manuel Pérez, cómo se relaciona el Risk Assessment con el BIA? Bueno, pues sí, totalmente. O sea, es un poco diferente porque el BIA, que es el Business Impact Analysis, que es un proceso de que donde tú analizas cuando hay un problema de negocio en alguno de los elementos de tu activo de negocio, qué impacto tiene a la organización y cómo te afecta, ¿no? Pero normalmente el BIA es un proceso que se hace a más alto nivel, ¿no? Y que normalmente se hace a nivel de la empresa completa o al menos una de sus unidades de negocio. Pero cuando vas bajando al BIA, pues empiezas a utilizar las técnicas de evaluación de riesgos, porque empiezas a hablar de activos, empiezas a hablar de controles, empiezas a hablar de análisis de riesgo y la verdad que tiene una relación muy concreta, ¿no? Por ejemplo, el BIA define los activos de cómputo como de activos de misión crítica, activos vitales o activos importantes, pero ya toca tema de activos, ¿no? Se habla de lo mismo concepto de activos. Entonces te dice activos y es una forma de priorizar diferente, ¿no? Activos críticos, cuando en el BIA dices es un activo crítico, esos activos tienen requerimientos de seguridad en términos de disponibilidad de minutos o de horas. Cuando hablas y colocas un activo como un activo, digamos, vital, tiene requerimientos de disponibilidad en términos de seguridad a lo mejor de días. Y eso te ayuda muchísimo, es un gran input para una evaluación de riesgo. El problema es que no siempre los tenemos, ¿no? Cuando una empresa lo tiene, pues la verdad que es excelente y lo puedes usar para tu proceso de evaluación de riesgos. Muy buena pregunta, Manuel. Ok. Parte de lo que comentaste se contesta con lo que pregunta José Luis García, de que muchas veces la identificación de activos se hace de una manera básica. ¿Qué tan detallado debe ser esta identificación? Sí, tienes razón. O sea, eso es un gran riesgo, un gran reto, porque cuando tú defines un activo de cómputo, pues a lo mejor tienes el servidor y adentro del servidor tienes la capa de base de datos, el sistema operativo, el middleware, la aplicación, y ya fueron 5 o 6 activos de cómputo en un solo contenedor, ¿no? Este, la idea es que tú seas capaz digamos, de hacer las preguntas concretas de integridad, disponibilidad y confidencialidad a nivel del activo. La verdad, un poco el método de Octave es quita un poquito aquellos activos que no son críticos. O sea, primero identifica cuáles son los críticos usando técnicas como el failure mode y entonces decir, bueno, ok, este activo, este es crítico porque si se daña, pues nos para todo el servicio, ¿no? Y a ese activo sí dale más prioridad. Octave tiene una serie de preguntas como un taller, un workshop que lo tiene escrito y tú te puedes ir haciendo esas preguntas y eso te sirve para ir profundizando en la descripción del activo hasta que lo tengas hasta suficientemente necesario, ¿no? Muy Excelente. buena pregunta, Agustín, gracias. Luis, un conocido, Tommy, te pregunta, Ah, caray. para un tema de priorizar Hola, Tommy, un abrazo. Dime, sí. la cartera de proyectos, nuestra PMO exige beneficios cuantitativos que se reflejen en incremento de ventas o reduciendo costos. En este caso, ¿cómo se puede utilizar un modelo de este tipo para justificar el impacto a la compañía y sea considerado para priorizar los proyectos de seguridad de la Sí, información? muy buena pregunta. Ese es uno de los grandes retos de seguridad, porque de seguridad, pues no, realmente no tiene muchas veces beneficio. El beneficio, un poco como lo pones, rejas en tu casa, ¿no? Pues que no te roben. Pero si no te han robado, pues ¿qué beneficio tienen eso? Y entonces Isaka, si quieres, también te voy a buscar la información. Isaka publica un proceso que se llama Business, no me acuerdo el nombre, pero la idea es que es un número que te ayuda a justificar el proceso, los sistemas de riesgo basado en los impactos que puedas tener, basado en el valor negativo. Es decir, bueno, si este riesgo se presenta, ¿cuánta venta vas a perder? Y la verdad es que lo documenta de tal forma que tú lo puedes presentar ante tu PMO y decir, bueno, este es un valor, no es positivo, es negativo. Si no hacemos este proyecto, el riesgo que corremos es perder, por decirte, un día de ventas, lo que equivaldría a tanto, ¿no? Y en términos de gobernabilidad, de gobierno de TI, la PMO lo tendría que evaluar así y ya, digamos, contrastar. Pero te busco el material de Isaka sobre el tema se llama Security Business Case, ya me acordé.
te lo voy a buscar y te lo mando. Excelente, gracias Humberto. Y Luis Manuel Valle, ¿los requerimientos de seguridad deberían venir de la operación? No siempre. A ver, Alegro, muy buena pregunta. Eh, Octavo te dice casi siempre que los activos de cómputo no son de tecnología y eso creo que es vital, es verdad. Los activos de cómputo son de la empresa y debería haber alguien, digamos, alguien responsable de nivel del proceso de negocio. Por ejemplo, en el caso de las reservas, del sistema de reservaciones que platicábamos, pues el responsable del proceso de reservaciones debería ser dueño de los activos de cómputo. Eso no significa que sea responsable de los activos de cómputo, porque hay una especie de, digamos, de responsabilidad fiduciaria que le entrega ese responsable de negocio al equipo de TI en que le da, le encarga, lo encarga. Entonces Alegro sí lo toca, entonces dice, bueno, este es el responsable de negocio, pero el responsable de negocio es un poco el que define los requerimientos de confidencialidad, de integridad, de seguridad, el que te va a decir, oye, este tiene que ser 7x24. ¿Por qué? Porque pues vendemos todos los días, ¿no? O esta información es confidencial. ¿Por qué? Es el que lo va a definir, difícilmente lo va a definir sistemas, aunque sin duda puede, digamos, también depende de la madurez de la empresa y en muchas veces sistemas es muy capaz de definirlo. Pero lo ideal es que lo defina el área de negocio y sistemas defina, ok, con estos requerimientos de integridad, esto es lo que tengo, o de confidencialidad o disponibilidad, estos son los controles que yo voy a aplicar porque yo soy responsable de, digamos, de salvaguardar, de administrar ese activo de cómputo. Octave sí lo toca y de forma muy concreta. De acuerdo. Contestando lo que, bueno, lo que decía José Luis García, de que muchas veces la identificación de los activos se hace de una manera básica, que tan detallado debe ser, y pregunta, ¿sería el dueño del proceso? Pues es lo que estás diciendo que sí, ¿no? Es el que debe de alguna manera también Sí, identificar. el dueño del proceso debe ser el de negocio. Ujú. Sistemas le puede ayudar mucho. O sea, sistemas tienen que ayudar mucho porque la verdad es que luego el de dueño de negocio, pues no le queda muy claro procesos como este. O sea, no va a ser nunca un proceso, bueno, a lo mejor en algunas empresas muy maduras sí, pero es difícil que diga, no, que salga de un área de negocio, vamos a hacer un proceso de análisis de riesgo sobre mi sistema de reservaciones. Normalmente TI tienen a veces más, digamos, protagonismo y más iniciativa en iniciar estos procesos. Y entonces, por ejemplo, Alegro lo que hace es establecer una serie de workshops que te ayudan sin necesidad de hacer demasiados, porque luego los workshops son contraproducentes, pero lo básico para que el equipo de sistemas pueda conducir el esfuerzo y ayudarle al equipo de negocio a contestar preguntas que a lo mejor deberían saber, pero a lo mejor no las tienen tan claras, ¿no? De acuerdo. También, a ver, ¿qué pasa? Aquí está Paco preguntándonos algo también. Hola, ¿Qué, Paco. qué pasa cuando estás obligado a utilizar un framework específico, pero quieres usar otro? Por ejemplo, debes cumplir con PCI, pero también quieres utilizar un framework más amplio. Mira, ese es nuestro caso. Nosotros tenemos por regulación privada y las tarjetas de bancarias tenemos que cumplir PCI. Pero PCI como marco privado, pues se preocupa de ciertas cosas. O sea, y algunas otras cosas no le preocupan mucho, ¿no? Se preocupa de las tarjetas, por dónde pasan las tarjetas, pero todo lo que no es tarjetas, pues no le importa a PCI. Ahora, PCI se alimenta de estos mismos marcos. Y cuando tú ves los controles de PCI, pues muchos son los mismos, ¿no? O sea, oye, cámbiale los valores de fábula a tus equipos cuando los compras, rota passwords, cosas, digamos, de muchos de sentido común que muchos de los marcos de seguridad tienen. Nuestra experiencia es que sí tienes que complementar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar SIS. Nosotros ya veníamos trabajando con PCI de años, veníamos cumpliendo PCI y llegamos a la misma conclusión que tú. O sea, decir, oye, pues creo que nos hace falta más, un alcance más grande, más holístico. Entonces, tomamos SIS y le fuimos marcando los controles de PCI que se cumplían con los controles de SIS. Y entonces nos quedamos con SIS. Nosotros cuando cumple SIS, digamos de forma automática, porque PCI es un subset de SIS, pues cumples PCI. Pero estoy de acuerdo contigo, PCI tiene y otros marcos como como HIPAA o otros marcos muy de industria tienen ese mismo problema. Entonces sí sugiero complementarlos.
Ok, excelente. Bueno, pues no veo más preguntas y como habíamos comentado, bueno, va a estar disponible tanto la grabación como el material que nos va a hacer favor de compartir Humberto. Muchas gracias, Humberto. De verdad No, un Emiliano, a placer. ti por moderar y por invitarme y me dio mucho gusto. Y gracias a todos por estar atentos y por tantas preguntas. Excelente, excelente. Muchas gracias y no olviden suscribirse a nuestro boletín y también dentro a nuestro podcast. Obviamente, bueno, varias felicitaciones del panelista, estuvo muy práctico todo, excelente todo, muy bien. Otra vez felicitaciones, Humberto, gracias. Hasta luego, gracias a todos. Es excelente. Muchas gracias a todos. Síganos en nuestras redes. Muchas gracias. Hasta luego.